Hola, en este video vamos a ver las condicionales en la programación imperativa. Como ya habíamos visto anteriormente, un programa es un conjunto de instrucciones que se ejecutan consecutivamente en el orden en que están indicadas. Y por eso tenemos un programa lineal. Como podemos ver aquí en el diagrama de flujo, inicia el programa y las instrucciones se van ejecutando en el orden en que están en el programa, hasta que se llega al fin. Entonces, en este caso se ejecutan todas las instrucciones, pero hay ocasiones en que queremos que unas instrucciones se ejecuten dependiendo de que si se cumplen ciertas condiciones. Y para eso tenemos la instrucción if, que nos ayuda a que ciertas instrucciones se ejecuten solamente si se cumple una condición. Entonces aquí tenemos el if, entre paréntesis ponemos una condición y entre llaves ponemos las instrucciones que queremos que se ejecuten cuando se cumpla esta condición, cuando esa condición sea verdadera. Entonces, al principio tenemos que x vale 0, luego 5, luego le sumamos 2, entonces ahora x vale 2, el 2 es mayor o igual a 10, no. Entonces esta instrucción no se ejecuta y se ejecuta esa instrucción que es parte del programa. Aquí lo vemos en el diagrama de flujo, se vienen ejecutando las instrucciones. Cuando llega aquí pregunta si la x es mayor o igual a 10. Si es cierto, entonces se ejecuta esta línea verde y continúa con la ejecución del programa hasta que termine. Y si no es cierto, se brinca la línea verde y continúa con la ejecución del programa. Entonces esta instrucción if es muy útil cuando queremos que pase algo, pero siempre y cuando se cumpla una condición. Y esa condición generalmente es una condición simple y tiene que ver con comparar el valor de una variable contra un valor numérico, o contra un valor fijo, o contra un valor que es resultado de una operación. Y los operadores para hacer una condición son el igual a, que son dos iguales sin espacio, menor que, mayor que, menor igual, mayor igual, o el diferente. Entonces podemos utilizar todos esos operadores lógicos para elaborar condiciones simples. Entonces ponemos la palabra if, la condición la ponemos entre paréntesis y entre llaves ponemos todas las instrucciones que se ejecutarán si se cumple la condición. También tenemos la instrucción if else. En el caso anterior, nada más queríamos que esta instrucción verde se ejecutara si se cumple la condición. Ahora, bueno, y no nos importa si no se cumple. Ahora sí nos importa cuando no se cumple. Entonces damos la instrucción if, si algo, en caso contrario, algo. Entonces aquí está. Si se cumple esta condición, se va a ejecutar la línea verde. Y en caso contrario de que no se cumpla, de que esto sea falso, se va a ejecutar la instrucción roja. Y aquí lo podemos ver en el diagrama de flujo. Entonces se viene ejecutando el programa, llega la condición, si se cumple, se ejecuta esta parte, y si no se cumple, se ejecuta esta otra parte, luego continúa ejecutando el programa y fin. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Y ahora tenemos el if, else if. En el caso del else if, nada más tenemos dos cosas. Si se cumple, hago esto, si no se cumple, hago esto. Pero podemos tener más opciones. Entonces, por ejemplo, aquí pregunta, si x es menor o igual a 10, haz esto. En caso contrario, si x es menor o igual a 40, haz esto. Entonces aquí tenemos dos condiciones. Entonces primero pregunta si se cumple esta. Si no se cumple, pregunta si se cumple esta. Y si tampoco se cumple esta, pues continúa con la ejecución del programa. Y aquí lo vemos en el diagrama de flujo. Entonces, primero pregunta aquí. Si se cumple, se ejecuta la instrucción verde y continúa. Si no se cumple, vuelve a hacer otra pregunta. Y si se cumple, ejecuta esta parte del código. Y si no se cumple, se brinca esta parte y se va para acá. Entonces la diferencia de este con el if else es de que aquí, si no se cumple la condición, inmediatamente se va a ejecutar esto. En cambio acá, en el if else if, si no se cumple la primera
condición va a preguntar si se cumple la segunda condición. Y esto lo podemos hacer el número de veces necesarias, como vamos a ver más adelante en un ejemplo. Y bueno, y tenemos un if de 3 partes. Un if que hace 2 preguntas. En caso de que no se cumplan las condiciones, las 2 condiciones, ejecuta la parte de la tercera. Entonces tenemos un if, else. Entonces aquí, si se cumple la primera condición, ejecuta la línea verde. En cambio, si no se cumple la primera condición, revisa si se cumple la segunda condición. Si no se cumple la segunda condición, directamente se va a ejecutar esta línea roja. Y aquí lo vemos en el diagrama de flujo. Se viene ejecutando el código, hace la pregunta, se ejecuta, se cumple la condición, ejecuta la línea verde. Si no se cumple, hace otra pregunta, se cumple esa condición, sí, ejecuta la línea morada y continúa. Y si no, directamente ejecuta la línea roja y continúa. Entonces, fijan, aquí como que hay 3 opciones. Que se cumpla la primera, que se cumpla la segunda, y si no se cumple ninguna de estas 2, entonces hace esto. Vamos a verlos en un ejemplo de esta última. Entonces aquí tenemos un panel que se divide en 3 partes. El panel mide de ancho 450 y lo divido en estas coordenadas que están aquí, 150 y 300. Entonces aquí va a tener una imagen, una figura que se va a estar moviendo a lo largo del panel. Entonces quiero que si está de 0 a 150 se vea como una piña. Si está de 150 a 300 que se vea una naranja. Y si está de 300 a 450 que se vea una fresa. Entonces, para eso tenemos que tener esa instrucción de aquí, estos if, else, para la posición X. Entonces, primero reviso. La X es menor que 150, quiere decir que está en esta parte de aquí. Entonces, en ese caso, dibujo una piña. Si no se cumple, quiere decir que es mayor de 150. Entonces, ahora pregunto. ¿Es menor de 300? Quiere decir, como ya no fue menor de 150, entonces quiere decir que está en esta parte azul. Entonces, en ese caso, dibujo una naranja. Y como el resto del panel ya es de la 300 en adelante, ya no tengo que preguntar. Directamente pongo. En el tercer caso, si no se cumplió ninguna de las otras 2, entonces dibujo una fresa. Entonces, fijan, aquí hay 3 opciones. Si es la primera, hago esta. Si es la segunda opción, hago esto. Y si no fue ni la primera ni la segunda, entonces fue la tercera. Entonces, ya no pregunto y directamente hago esto de aquí. Por otro lado, las condiciones pueden ser compuestas y las puedo componer con el operador OR. Dice, en este caso, el código se va a ejecutar si se cumple la condición 1 o se cumple la condición 2. Y un ejemplo claro es esto. Entonces, si la figura está en esta parte azul de aquí o en la parte azul de acá, tiene que poner una piña. En caso contrario, tiene que poner una fresa. Tiene que dibujar una fresa. Y bueno, y aquí utilizamos el else, porque si no está aquí y no está acá, entonces no queda más que esté en medio. Entonces, el if que tenemos que poner es así. ¿Se fijan? Es una condición compuesta. Entonces, o la x es menor que 150 o la x es mayor a 300. En ese caso es una piña. Y como no queda más que esté en la parte rosa, entonces es una fresa. Entonces, esa es una forma de utilizar el operador OR. O es menor que 150 o es mayor que 300. Otro operador que podemos utilizar es el AND o y. ¿Se fijan? Para poner el AND se ponen este símbolo que es el ampersand, que en mi teclado está arriba del 6, en otras computadoras está arriba del 7. Entonces, el AND es que se tienen que cumplir las 2 condiciones. Condición 1 y condición 2. Entonces ahora queremos que pase esto de aquí. Si está en la primera mitad, dibujo una piña. Si está en la segunda mitad, pero está arriba, una fresa. Y si está en la segunda mitad, pero abajo, una naranja. Bueno, y tomamos en cuenta que el panel mide 600 por 400.
entonces pondríamos esto de aquí. Entonces digo, primero, si la x es menor que 300, es toda esta parte azul. Entonces ahí dibujo una piña. Se fijan, aquí es una condición simple. La condición 1 es una condición simple. Y en la condición 2 tenemos que tomar en cuenta la x y la y. Entonces primero tenemos que ver que sea mayor que 300. Y después tenemos que ver que sea menor que 200. Entonces mayor que 300 nos dice que está del lado derecho y menor que 200 nos dice que está arriba. Entonces en ese caso tenemos que poner x mayor que 300 y y menor que 200. En ese caso dibujamos una fresa. Y bueno, y como lo único que queda es esta parte de abajo, ya no es necesario poner un if. Directamente le ponemos else y pues que dibuje una naranja. Bueno, entonces eso sería todo en este video.